Este día quiero comunicarles algo de la palabra de Dios que está en el libro de Amós. Amós es un profeta no tradicional. Amós no es de la escuela de los profetas. Y Amós tendrá que darnos una información en relación con Dios que deberíamos atencionar precisamente en esta época en que nos está tocando vivir y precisamente hoy sábado, antes del domingo de resurrección que estamos celebrando. Y quisiera que el versículo de introducción nos sirva como el modelo de la intención que tuvo Amós, y más que Amós, que tuvo Dios, para darnos un mensaje. Y quiero resumirlo en el versículo 13 del capítulo 4. Amós 4:13 dice así la palabra del Señor: porque he aquí el que forma los montes y crea los vientos, el Dios creador. Información exquisita, todo el libro de Génesis. El que forma los montes y crea el viento. Y anuncia al hombre su pensamiento. Es decir, el Dios creador está queriéndose comunicar con los hombres. Y aunque quizás sea un libro como olvidado y un libro poco estudiado, ese versículo nos abre el panorama que cuando Dios va a hablarnos primeramente como creador y después va a hablarnos como el que puede darnos información, entonces va a ser algo importante, porque precisamente por haber obviado este tipo de conocimiento, la nación de Israel, a quien fue dirigido primariamente este mensaje, todo el libro de Amós, es para la nación de Israel. No es precisamente para nosotros, tampoco es precisamente para la iglesia, pero yo quisiera contextualizarlo. Y aunque fue un mensaje directo para la nación de Israel, que en esa época estaba en dos reinos, y el mensaje iba a ser para ambos reinos, es a la nación de Israel que es enviado advertencias, y fueron de parte de Dios dándose eventos en el cual Dios se identifica, pero no es identificado por el pueblo, pero no es reconocido por él. Y a mí me gustaría que lo enfocásemos así en esta oportunidad. Dios viene hablándonos a través de todo el tiempo. El libro de Hebreos dice que Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en los postreros tiempos, es decir, hoy, nos habla por el Hijo. Es decir, Dios tiene claro su mensaje. Oídos sordos somos nosotros los que no estamos atencionando en forma adecuada. Así que el Dios que puede hablarle como creador a las personas que vivimos es el Dios que va a anunciar al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Eso es importante porque al final no es Amós. Qué bueno que existió Amós ahí cerca de la ciudad de Belén a principios del siglo 8 a.C. Dios llamó a un simple pastor de ovejas que no era profeta ni hijo de profeta para que anunciara el mensaje al reino del norte. Este vivía física y culturalmente alejado del ambiente urbano.
estaba en forma escondida quizás, y Dios lo hace aparecer y Dios le da un ministerio público. Y es interesante cómo Amós tiene algunos detalles en el que va a decirnos que él está bastante familiarizado con lo natural. Mire lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No una multitud de millones. No está hablando de 20,000, 5,000. No, dos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, algo sencillo como la expresión mínima para no estar solo. Dos. Eso se logra ver allá en el campo. Eso se logra ver cuando hay pocas personas. Vinculado siempre a lo natural, Amós puede decirnos también en el versículo 5 del capítulo 3, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Me imagino que algunos de los que van a escuchar esto nunca vieron eso, porque quizás lo vieron en películas, lo vieron en aspectos de Hollywood, pero no lo vieron en forma natural. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? La vida en el campo, dos juntos, estando de acuerdo, un ave, un cazador. El otro detalle que quisiera destacarlo está también en el capítulo 4, y es el versículo 8 donde dice, y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua. Es decir, no tenían la tecnología para acarrearla, no tenían los acueductos, no tenían las condiciones de las urbes. Se movía la gente de una ciudad a otra para beber agua, solamente para eso, no para almacenarla ni para venderla. Aspectos de bastante naturalidad en la forma de vida de Amós, una persona vinculada a lo natural. No obstante, su mensaje de él, que no es de él, pero que Dios tiene y le da el privilegio a él, un hombre sencillo, para decir sus verdades, nos van a tener que dar como la claridad que no hubo manipulación alguna del estilo de vida de Amós para modificar un tanto el mensaje, ni siquiera para adorarlo un poquito o adecuarlo a sus oyentes, sino más bien así en forma natural como él estaba acostumbrado a vivir. Y probablemente Amós fue llamado para esto y volvió otra vez a sus ocupaciones normales. No se quedó como el profeta ahí. Quiero leer en el capítulo 4 siempre una porción del versículo 6, una porción del versículo 8, una porción del versículo 9, y digo una porción porque vamos a entresacarlo un poco, y también otro del capítulo del versículo 10, siempre del capítulo 4. Dice el versículo 6 de Amós 4, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ese detalle es importante porque se va a repetir en el versículo 8. Él declara una condición que ellos experimentaron, y el versículo 8 dice la misma frase:
Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 8 dijo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 10 termina diciendo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el versículo 10 comienza diciendo, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ese detalle no puede pasar inadvertido. Ciertas condiciones que le hemos llamado naturales, ha sido la voz de Dios llamando a los habitantes de este mundo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y yo quisiera enfocar esto no con la nación de Israel a quien fue dicho, ni quisiera como excluir a aquellos que no han tenido a Dios como su Dios, pero la realidad que la porción esta es para personas o para individuos que en su momento hemos proclamado el nombre de Dios como el Dios nuestro. Y yo no puedo olvidar que en mi infancia muchas veces al estar en la reunión pude leer esta frase. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y ese versículo le habían quitado, que es el versículo 12 de Amós 4, le habían quitado las partes que voy a leer. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Es decir, ¿en base a qué Dios tomó la decisión de ejecutar juicio contra Israel? En base a que les faltó pan y no se volvieron a Jehová. Les faltó agua, les faltaron frutos, les faltaron cosechas y no se volvieron a Jehová. Vino mortandad a ellos y no se volvieron a Jehová. Fueron trastornados. Lo dice claramente el versículo 11 de Amós 4. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Y claro que tenemos en nuestra mente la historia. Estaba viendo un documental ahí que alguien estaba queriendo desvirtuar lo que pasó con Sodoma y Gomorra, pero al contrario de desvirtuarlo, terminó aceptando que ahí hubo fuego y azufre. Todavía al día de hoy encuentran vestigios que ahí hubo fuego y azufre. ¿Por qué y para qué lo quieren desconocer? Pero hubo fuego y azufre, hubo juicio. Y no fuego y azufre que salió de la tierra, sino que fue fuego y azufre que llovió del cielo. Dice la Biblia, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Les digo que allí en la sala evangélica, en mi pueblo Trujillo, tenían ese versículo al fondo como una invitación. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Varias veces alcancé a leerlo, varias veces lo pude subrayar en mi Biblia, varias veces recibí mensajes sobre esa porción y casi todos los enfoques que yo pude desde niño estar viendo en relación a esta porción fue bajo un enfoque evangelístico, invitando a personas a volverse a Dios. Pero mire, sin pecar de simplista
y queriéndome parecer un poco, valga las distancias que existen entre este gran hombre de Dios, Amós, y quien habla con ustedes, para venir al encuentro de tu Dios, tiene que ser mi Dios. Esto no es para todo el mundo que oye este mensaje. Esto no es para todo aquel que algo ha sabido, que algo le han dicho, que algo se aprendió, que estuvo en los campamentos desde niño, que ha recibido instrucción académica en alguna escuela o algún colegio bilingüe, que tiene categorizado como cristiano, evangélico. Este llamado es para Israel, que tuvo a Dios por Dios, que Jehová Dios de los ejércitos es su nombre y lo conocieron bien. Es personas o naciones que tuvieron a Dios como su Dios, que le han dado la espalda a Él. El juicio no es para aquellos que no tuvieron a Dios por Dios, es a los que lo hemos llamado para que sea nuestro Dios y hemos aceptado no solamente las bendiciones de Dios, sino que también sus juicios en relación al pecado y en relación a lo que Él no está agradándose. El problema no es la mortandad que dice el versículo 19, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, mas no volvisteis a mí. Ese es el problema. Es decir, si Dios me viene hablando a través de hambres, si Dios me viene hablando a través de plagas, si Dios me viene hablando a través de fuego, si Dios me viene hablando a través de enfermedades y de mortandad, tal como en Egipto, el problema no es de Dios. El problema es que, al igual que la nación de Israel, concluye Dios tristemente, mas no os volvisteis a mí. Con todo, no os volvisteis a mí. Y doble está diciendo, dice Jehová, dice Jehová. Esta porción, esta declaración, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, quisiera deliberadamente, así como allí en la sala evangélica en Trujillo, dejaron solamente la expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vamos a reducir un poquito el grupo. Vamos a atrevernos a decir que nosotros hemos llamado a Dios, el Dios de los ejércitos, al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente como nuestro Dios. Hemos aceptado sus preceptos, hemos entendido que a lo que Dios llama pecado, yo también lo puedo llamar, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón y lo confiesas con tus labios, entonces has encontrado una relación con Dios. Si no, no. El llamado es para nosotros. El llamado es a mi persona. El llamado es a darle nuestra cara a Dios. Y aunque nos pareciera bastante imposible, si Dios le pidió esto a la nación de Israel, se lo pidió a individuos bajo ese nombre, Israel. Entonces nosotros podríamos, al igual que ellos, tomar este reto y prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Ya que nos habló de una manera y no oímos, ya que nos habló de otra manera y no hemos oído, ya que nos viene diciendo, este es lo que yo estoy haciendo. Fíjense que como parte del gremio médico estamos siendo atropellados prácticamente con información, con conceptos, con aspectos de carácter biológico, bioquímico, aspectos de carácter epidemiológico, aspectos de carácter farmacológico, y entonces estamos hasta cierto punto como desmenuzando cómo manejar esto, qué opinar, qué no opinar, porque
prácticamente estamos usando recomendaciones de una pandemia o de una epidemia anterior que quizás no tenga nada que ver con la actual, y entonces quizás podemos hasta equivocarnos científicamente hablando. Lo que sí quisiera yo aplicar de esta manera y llamar a vuestra reflexión es lo siguiente: tengo que venir, y no al encuentro de cualquier cosa. Tengo que venir y no venir así nomás, tengo que venir preparado. ¿Cuál va a ser la preparación? De carácter espiritual. No es preparación académica, no es preparación económica, no es preparación sanitaria, no es preparación científica. No, no vale tal preparación. Ya lo han reconocido grandes y pequeños. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Nadie se lo soñó, y si en algún momento se pronosticó y se anunció, no se hizo en forma clara. Quizá fue como ciertos pronósticos y ahora podemos adaptarlos y darle explicación, pero nadie está preparado para esto. Pero sí ha sido Dios a través de los tiempos, hablándole primariamente a Israel y ahora a usted y a mí, que hemos confesado el nombre del Señor, que le hemos llamado a Dios como nuestro Dios. Entonces conviene que responsablemente, frente a estos hechos, frente a esta realidad, frente a la decadencia moral y espiritual, frente a la época de sequedad, frente a la época en la que lo espiritual no es lo más importante, frente a la época que casi podrían decirme que estoy perdiendo el tiempo en la comunicación, debo tener y tenemos que tener preparación espiritual. ¿Por qué me atrevo a simplificarlo de esta manera? Porque Dios es espíritu y yo no me puedo preparar de otra manera para enfrentarme con Dios. Yo no puedo venir con ninguna otra condición más que espiritual para venir al encuentro de mi Dios. Que así como Dios ha sabido usar esta porción desde que fue escrita hasta el día de hoy, podamos encontrar en esta expresión, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, la lealtad y el compromiso que en algún momento dijimos. Algunos desde muy temprana edad, algunos a los 3 años, otros a los 5 años, otros a los 15, otros a los 20, otros quizás mayores, 50 años. He tenido el privilegio de estar leyendo la palabra de Dios sin faltar a la verdad, quizás 40 años completos. ¿Será esa la preparación que necesito? No, porque no es preparación mental, no es enciclopedia bíblica, no es concordancia, no es una serie de mensajes y estudios. No, este es un asunto de carácter espiritual delante del Dios que es espíritu. A Dios nunca lo vimos en forma corporal, ni esperemos verlo, porque a Dios se le busca en forma espiritual. Tales adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu. Y entonces el llamado a esta porción para hacer la realidad es mi condición espiritual, enfocados en el Dios Santo y Todopoderoso, para encontrarme con Él y hacer cuentas. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Podría atreverme a acercarme a Dios sin saber qué decir? ¿O haré lo que hizo el hijo pródigo? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus servidores. ¿Qué hizo el padre, que es el que está simbolizando a Dios? Lo abrazó, corrió a su encuentro. Es decir, el padre estaba esperándolo. Cuando Dios decide bajar al huerto del Edén y le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás?
no es un desconocimiento de Dios, es hacer reflexionar a Adán para decirle, ¿dónde estás? ¿A dónde has caído? Fue el pecado original. Es lo único que nos puede separar de Dios y que tengamos que llegar a la acción de prepararnos para venir al encuentro de mi Dios. La valentía se ocupa para estas cosas. El valor se ocupa para estas cosas. El discernimiento se ocupa para estas cosas. Quizás de todos los que han usado esta porción, esta sea la más simple. He querido simplificarla no porque no pueda decir más y no me estoy jactando al respecto, sino que simplifiquémoslos al estilo de Amós. Busquemos las condiciones como Dios pudo hablarle a la nación de Israel desde probarlos con hambre, probarlos con detener la lluvia por 3 meses, probarlo con hacer que sus ciudades quedaran asoladas sin agua, probarlos con vientos, probarlos con oruga, probarlo con aspectos naturales, mas no os volvisteis a mí, pero nunca os volvisteis a mí. Y como los humanos no queremos volvernos a Dios, pues Él vendrá a buscarnos. Nos vamos a tener que encontrar con Él. Vamos a tener que tener la preparación espiritual para encontrarnos con Él. Quiera Dios que esto nos toque en lo profundo del alma, no solamente la estructura de los pensamientos, sino que bajo el poder del Espíritu podamos volvernos espirituales y entonces, primer paso, ¿cuál es? Encontrarnos con Dios. Pero no el Dios desconocido, sino que con tu Dios, con mi Dios. Pidámoselo a Dios en oración. Padre, gracias por mostrarnos esta realidad. Gracias por el profeta Amós. Gracias por su simpleza. Gracias por los detalles aparentemente pequeños e insignificantes. Pero gracias por la expresión que quizás hasta el día de hoy esté allí plasmada en esa pared en la sala evangélica en Trujillo. Una expresión no de Amós, sino una expresión tuya. Amós fue el portador para decir, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Permítenos, Dios. Permítenos, creador de la vida y sustentador del universo. Permítenos tú que lees los pensamientos de los hombres y que los transmites para que te escuchemos. Tener la posibilidad de prepararnos para encontrarnos contigo. Rogamos tu misericordia, rogamos tu espacio, tu tiempo. Rogamos que si es posible te tardes un poco para que nos podamos preparar, para que espiritualmente podamos buscar tu rostro, para que podamos tener un buen encuentro contigo. Así lo rogamos y así lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ojalá tengas la oportunidad de escuchar esto. Ojalá tengas la oportunidad de que Dios te hable. Ojalá que no solamente tú, sino que yo también pueda estar dispuesto a prepararme para venir al encuentro de mi Dios. Que Dios nos bendiga.